Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. Poder Ejecutivo abre proceso contra empresa israelí que trabaja en el lago de Amatitlán por no haber presentado estudio de impacto ambiental. Tribunal Supremo Electoral recibe más de 3.000 denuncias por presunta campaña electoral anticipada tan solo en época de Semana Santa. Gremial de Carniceros anuncia que los abastecedores aumentaron el precio de la libra de carne de res en 50 centavos. Jóvenes contra la Violencia presentan a las autoridades 150 denuncias de robo que han recabado a través de su campaña Espantacacos Somos Todos. Se enfría el diálogo entre La Habana y Washington porque el gobierno de Barack Obama mantiene a La Habana en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Se abre un proceso en contra de la empresa que trajo la fórmula israelí que ha sido vertida en parte en el lago de Amatitlán para ayudar a limpiar ese lago. ¿Sabe usted? No se presentó un estudio de impacto ambiental. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. La ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Michelle Martínez, informó que ya se abrió un proceso contra la empresa israelí Tarsik Engineering por no presentar un estudio de impacto ambiental para verter una fórmula química en el lago de Amatitlán para su saneamiento. Al cuestionarle a la ministra de qué se trataba el proceso, no quiso responder y se fue inmediatamente de la conferencia de prensa. El Ministerio de Ambiente tiene un procedimiento abierto contra la empresa por no haber presentado el estudio de impacto ambiental y esperamos que en la comisión todas las personas que se han pronunciado participen proactivamente, positivamente y que den una solución a la problemática de contaminación hídrica. Muchas gracias. Según lo dicho por la ministra, se deduce que a la empresa, pese a no tener un estudio de impacto ambiental, se le concedió el contrato por 137 millones de quetzales, de los cuales ya ha percibido más de 20 millones. Se anuncia un incremento de 50 centavos en cuanto a la libra de carne de res. Según el presidente de la Gremial de Expendedores de Carne, desde la semana pasada hubo un aumento de 25 y 50 centavos al producto de parte de los abastecedores. Sin embargo, aseguran que de momento este incremento no afectará al consumidor. La semana pasada se dio el incremento para nosotros los expendedores, ¿verdad? Nosotros estamos absorbiendo ese incremento para no trasladárselo al consumidor final, al menos de que los abastecedores anuncien un nuevo incremento. Pero por el momento nosotros vamos a absorber este incremento. Hernández asegura que de registrarse un nuevo incremento, sí tendrían que verse en la obligación de aumentarle el precio al consumidor final. Pero de darse un incremento hacia nosotros, pues sería que nosotros tendríamos que ajustar también los precios. Al menos el 50% de carniceros han debido cerrar sus negocios por los aumentos de los que últimamente ha sufrido el producto, según Hernández. El ministro de Salud Pública niega que los médicos no hayan llegado a trabajar por irse de vacaciones en la Semana Mayor. Luego de que algunos pacientes denunciaran la falta de médicos en el Hospital San Juan de Dios debido a que supuestamente no se presentaron a trabajar por descanso de Semana Santa, el ministro de Salud asegura que realizó una verificación con el director del nosocomio y concluyó que el servicio de salud en la consulta externa estaba funcionando con normalidad. Únicamente en el área de cirugía las operaciones programadas no se atendieron. Hoy se tuvo un servicio normal en el Hospital San Juan de Dios, a excepción de las operaciones lectivas. Es decir, las operaciones que ya se tenían previstas y que se podían tener en un proceso cronológico de espera, fueron las que se suspendieron porque estábamos concluyendo la fase de alerta amarilla institucional. Según el ministro, el hospital cuenta con el medicamento necesario para atender con normalidad tanto la consulta externa como las emergencias.
En la consulta externa verificamos si hubo atención, el medicamento con el que se cuenta pues nos permite tener la suficiencia para dar la atención también en áreas de emergencia, en áreas de encamamiento, y no hubo en este caso ausencia de la atención a la población. ¿Sabe usted, se anuncia que alguien entró en las oficinas de algunos diputados en el centro histórico? En horas de la madrugada de este lunes, un grupo de personas ingresaron al edificio Morales ubicado en la 7ª avenida entre 9ª y 10ª calle de la zona 1, donde se alojan las oficinas de más de 13 legisladores. Allí sustrajeron una computadora, material de oficina del Congreso y archivos de junta directiva. Según varios trabajadores del Congreso, las oficinas que fueron robadas son de los diputados Alfredo Rabé, Mario Llanes, Francisco Tambriz, Florida Arma Palma y Regina Guzmán. Los malhechores ingresaron por el parqueo ubicado en la parte de atrás del edificio. A eso de las 8 de la mañana, las trabajadoras de esas oficinas se percataron de la situación y llamaron al jefe de seguridad parlamentaria. Posterior a ello, se hizo presente la Policía Nacional Civil para verificar la situación. A decir del congresista Selvin García, la computadora que se llevaron los ladrones podría tener información vital del organismo legislativo. Lo extraño es de que se llevan una computadora, información del Congreso, puede ser un mensaje para quien tiene esa información o para el mismo Congreso. Primero, es muy vulnerable que esta situación se dé en oficinas de compañeros diputados. Segundo, no debiera de estar pasando eso porque pueda que esta información sea de alguna comisión, sea del diputado de suma importancia o de algún caso que él esté investigando, y quiera que no, preocupa esta situación. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, regresamos con más noticias. Quédese con nosotros a las 8:45. Vamos con las noticias. Luego de que el Tribunal Supremo Electoral pidiera a los ciudadanos que denunciaran campaña anticipada si se veía a lo largo de la Semana Mayor, hoy se dio a conocer que fueron más de 3.000 las denuncias que se recibieron. Luego de finalizada la Semana Santa, el Tribunal Supremo Electoral recibió más de 3.000 denuncias por campaña anticipada en su página de Facebook. Según el inspector general del TSE, Óscar Sagastume, existen videos y fotografías de agrupaciones políticas realizando proselitismo en varias carreteras y playas públicas. Fue alrededor de, solo de la página de Facebook, alrededor de unos 3.500 personas, seguidores, que fueron los que fueron generándonos diariamente y momento a momento la información, así como también el aporte de ustedes al cubrir los eventos y en las noticias que difundían, pues también fue objeto de monitoreo de la inspección y el captar lo que ustedes también reproducían en los medios de comunicación al cual ustedes representan. En el puerto de San José, en la costa sur, fue el mayor flujo de actividades que se pudieron establecer. Acá en Ciudad de Guatemala, en las entradas y salidas de Ciudad de Guatemala, que se establecieron estas situaciones. Y en todos los departamentos, norte, sur, centro, occidente, en todos los departamentos y municipios de la República se estuvo el contacto del monitoreo. Esta información será incluida a un informe que prepara la Inspectoría General y que será presentado a los magistrados del TSE a finales de semana. En el transcurso de esta semana tiene que ser, porque les he mencionado, son alrededor de 3.500, más la actividad propia de la inspección, más la actividad propia de ustedes. Al juntar todo esto tenemos una gama y gran cantidad de actividad que representa entonces un flujo y un requerimiento de tiempo para hacer la clasificación y el detalle respectivo. Por su parte, la Unidad Nacional de la Esperanza asegura que hay una desventaja para aquellos partidos políticos que respetan la ley electoral y de partidos. La Unidad Nacional de la Esperanza gastó 600.000 quetzales en buses que se utilizaron para movilizar a las personas hacia las playas capitalinas y hasta puso a edecanes con bikini con el símbolo de la UNE. Según Orlando Blanco, ellos realizaron estas acciones porque los demás partidos también lo hacen y no se quieren quedar atrás. Demás partidos políticos nos encontramos en una desventaja.
ante la incapacidad o la inoperancia del Tribunal Supremo Electoral y tenemos de una manera u otra que también salir con actividades. No compartimos el hecho de salir a actividades que pudieran catalogarse como campaña anticipada, pero si lo estamos viendo que lo están haciendo nuestros competidores directos, nuestros rivales directos en las elecciones y nadie los para, en algún momento nosotros también tenemos que salir. La agrupación política UNE, en acciones anteriores, han sido amonestados por el Tribunal Supremo Electoral por campaña. Según él, si lo sancionan, ellos estarán pagando las multas. Por su parte, el ministro de Cultura y Deportes, Dwight Anthony Pesarosi García, aseguró que se está investigando cómo es que implementación comprada por parte con dinero del Ministerio de Cultura fue a parar a un mitin del Partido Patriota. Hace una semana, en una jornada de afilaciones en la colonia Justo Rufino Barrios, el partido oficial entregó zapatos de fútbol, tenis, pelotas y mochilas que pertenecen al Ministerio de Cultura y Deportes, los cuales se compraron con fondos del Erario Nacional. Después de tanta búsqueda, al fin el ministro de la cartera, Dwight Pesarosi, dio declaraciones al respecto y aseguró que hay una investigación al respecto. Y pues evaluamos en la bodega qué es lo que tenemos, perdón, qué es lo que no tenemos y apoyamos en función de eso. En ningún caso pues nosotros damos la implementación con fines partidarios y pues definitivamente que esta actividad nosotros ya la estamos investigando, ya hay personas que están trabajando en el tema y estamos identificando a qué personas se benefició con los implementos en el sector, en la zona 21 específicamente, y también pues decirles que obviamente esto fue el martes santo a última hora y pues estamos en días inhábiles, pero estamos trabajando en eso. Asimismo, el jefe de la cartera de Cultura manifestó que a ningún diputado se le hace entrega de implementos deportivos, ya que solo son usos para cocodes y municipalidades. Pero nosotros no le damos implementación a los diputados. En algún momento, pues, lógicamente, los diputados tienen, digamos, alguna afinidad con cocodes o hacen gestión, así como lo hacen en todos lados, en cuanto a pues, beneficiar sus comunidades, pero nosotros no se la damos directamente a ellos. Cabe recordar que en la actividad de ese martes, el diputado Edgar Cristiani manifestó que fueron unos regalitos del ministerio para dicha actividad. La organización Jóvenes contra la Violencia presenta los primeros resultados de su aplicación llamada Espantacacos Somos Todos. La organización Jóvenes contra la Violencia, los Espantacacos Somos Todos, entregó 150 denuncias recibidas en su página web www.espantacacos.org de personas que fueron asaltadas en áreas rojas, con lo que se busca es disminuir los actos de violencia en la capital. Asimismo, en dicha aplicación se encuentran ubicaciones y lugares donde se dan los asaltos. Logramos identificar 9 puntos de alta peligrosidad, obtuvimos más de 500 reportes validados, 600 fue el número aproximado de descargas y más de 10.000 personas impactadas. Y generamos a través de esto, por medio de esto, el primer mapa de áreas con mayor incidencia delictiva. Luego de eso, a través del impacto que se tuvo, logramos obtener un EPI de oro a nivel nacional. Con esa ayuda, el Ministerio de Gobernación espera minimizar los asaltos en áreas rojas y agradece a Jóvenes contra la Violencia por dicha iniciativa. Buenas noches, bienvenidos hoy día lunes y como todos los lunes, Pablo Hurtado y Juan Luis Fonte estamos listos para arrancar con la primera conversación de esta noche, pero permítame hacer un anuncio breve antes de arrancar con la primera conversación. Tiene que ver con la defunción de un periodista conocido en Guatemala, banquero, también una mezcla extraña de profesiones. Julio Bielman ha muerto el día de hoy, un periodista de muchos años, muy conocido en Guatemala, también un banquero de muchos años y que por largo tiempo fue representante de la Asociación de Banqueros ante la Junta Monetaria. Ha muerto el día de hoy y pues lamentamos enormemente su pérdida. Pablo, estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de esta noche. Nos acompañan la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, ella es Michelle Martínez. Está con nosotros también Pablo González, quien es el secretario específico del agua de la Vicepresidencia de la República y nos ha acompañado ya en 2 ocasiones en las últimas 2 semanas. Y está con nosotros también Rubén Velázquez, quien es decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos.
A los tres, gracias por acompañarnos. Hay dos motivos para tenerlos como invitados el día de hoy a las 8:45. Uno tiene que ver con la decisión del Ejecutivo de proceder, de demandar a la empresa Tarsic Engineering, que es la empresa encargada de vertir la fórmula en el lago de Amatitlán, presuntamente, entiendo yo, por no haber presentado un estudio de impacto ambiental. Ese es uno de los temas de los que vamos a conversar. Y el segundo tema tiene que ver con esa decisión anunciada el lunes pasado, el día lunes santo, en que la vicepresidenta de la República dijo que habría de suspenderse el vertido de este líquido en el lago de Amatitlán, en tanto se instalaba una comisión multidisciplinaria o mesa técnica en la que estaría integrada también la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos. Gracias por acompañarnos. Esos son los dos temas. Paola, arranca la plática. Buenas noches. Comienzo con la señora ministra. Yo recuerdo que la vi en el video de la visita que hizo la vicepresidenta con periodistas al lago de Amatitlán, cuando ella olió el agua y dijo que no olía mal. Yo me pregunto ahora, ¿por qué anuncia usted que su cartera va a abrir un expediente? Presumiblemente van a denunciar a esta empresa, si usted ya en ese momento conocía que no había un estudio de impacto ambiental y, contrario a eso, acompañó a la vicepresidenta a reforzar o defender ese derramamiento de líquido en el agua. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Definitivamente estamos aquí para informar a la población. Como bien sabemos, pues el tema ha tomado bastante auge. Nosotros realmente como Ejecutivo realmente estamos, por decir algo, muy interesados que el tema llegue a toda la población como debe de ser. Para empezar, podemos decir que nosotros como Ministerio de Ambiente somos parte de la Junta de Representantes de AMSA y en esa oportunidad se hizo una convocatoria a la Junta de Representantes. Nosotros siempre hemos sido responsables de en todos los espacios en los cuales el Ministerio tenga una representación, hemos estado presentes siempre, si no a nivel de autoridad, a nivel de un viceministro, a nivel de un técnico que se ha designado para el efecto. ¿Y entonces por qué no se dieron cuenta a tiempo de que no había un estudio de impacto ambiental? No, lo que sucede es de que se hizo una presentación en la Junta de Representantes, pero el tema pasa porque también la dirección ejecutiva de AMSA pues también tiene sus facultades. Dentro de este esquema pues entendemos que suscribieron un contrato y pues que lo echaron a andar. El tema del monitoreo pues es una situación complicada que nosotros tenemos a nivel de territorialidad y de abarcar todos los temas que están en la mesa del ambiente, que son muchos, que son bastantes, pero realmente pues hicimos presencia, como ustedes bien mencionó, pues que ahí estuvimos como autoridad, como representantes de la Junta de Representantes. ¿Usted sabía que había un estudio, que no había un estudio de impacto ambiental en ese momento? Nosotros estuvimos evaluando la base de datos que tenemos en el Ministerio a la hora que pudiera ingresar un expediente, en virtud de que es una actividad normal del Ministerio recibir desde 1 hasta 40 solicitudes diarias, entonces es bastante difícil un poco el monitoreo al momento de que no sabemos exactamente el nombre de la persona que puede ingresar el instrumento. Perdón que le insista, ministra, ¿usted sabía o no que no había estudio de impacto ambiental en el momento en que ustedes van a escuchar esa presentación? En esta situación yo le puedo comentar que precisamente con fecha 17 de marzo ya oficialicé la nota en la cual se pedía la información si había o no había instrumento, y precisamente es cuando me responden que no había instrumento. O sea, entonces Pablo, que es usted cuando defendió arranca. ya en 2 comparecencias aquí. Es un asunto administrativo y en muchas que ellos ocasiones tienen que tener en un contrato. Sí, claro. Pero ustedes son la autoridad. ¿Cómo es posible que han defendido un contrato y un acuerdo al que se había llegado con una empresa el proyecto sin haber tenido un estudio de impacto ambiental? Sí, pero se defendió el proyecto. Pero el proceso administrativo les toca a ellos y eso establece el contrato. Es como que usted tuviera los planos de su casa. Ellos presentaron todo lo que significan los planos de su casa y todo lo que tienen que tener listo. Pero resulta que si no me ponen varillas de hierro, es que el yo los demando cuando es que, van por el segundo piso. Pero es una aplicación preliminar, es que eso es lo que todavía no ha quedado claro. Ustedes no han visto, ni hay información de que ahorita estén aplicando en todo el lago el producto. Fueron aplicaciones preliminares de acuerdo a la fase. Yo le dejé a usted el contrato. 22 millones de quetzales se otorgaron. Eso fue la compra de un producto, no la aplicación del servicio. De acuerdo a la ley, en la compra no es necesario, sino en la aplicación. Y ahorita en la aplicación ellos se atrasaron porque estaban presentando un estudio de impacto ambiental, preparándolo para lo que es la aplicación en todo el lago. Pero eso, de acuerdo a la ley y lo que está en el contrato, no tocaba ahorita. Usted lo va a poder ver, yo no le miento. ¿Qué pasaba si el estudio de impacto ambiental
ambiental hubiera dicho no es conveniente para el lago y el Estado ya había hecho el contrato. Sabíamos que no, porque por eso se habían hecho estudios previos. O sea, esto yo recuerdo que lo explicaba muy bien claramente y tenía los antecedentes de lo que habían logrado en otros países. Entonces, cuando nosotros vamos a esto, lo que se mide es costo-beneficio. Si todos quisiéramos que estuviera todo perfectamente preparado para poderse empezar, hay proyectos que tardan 3, 4, 5 años y por eso nunca se hacen. En este caso se tuvo que valorar costo-beneficio con lo que es el producto, los componentes y lo que conlleva. Ya vienen los científicos para explicar y se van a explicar en forma académica a los académicos que comprenden de ese tema. Yo no soy un académico químico que conozca eso precisamente. Ahora, sí hubo una falta dentro de ellos. Firman un contrato, como usted y yo podemos firmar un contrato, y dentro de eso ellos se comprometen en ese contrato a contar con un instrumento ambiental. Esa es una falta administrativa. Ministra, ¿y qué consecuencia tiene lo que preguntaba Paola? ¿Qué consecuencia tiene si resulta que ahora el estudio de impacto ambiental dice que no es conveniente vertir ese líquido en el lago? Bueno, realmente las consecuencias ellos mismos se deben de definir. La formulación de un estudio de impacto ambiental debe ser una situación multidisciplinaria. Ellos deben de contratar a personal experto en el tema, en el cual tiene que contar con una línea basal de todo el hábitat que está dentro de lo que es el lago, y tiene que tener toda la información del mismo, las especies, la profundidad, el lago, la sedimentación, el tema de la contaminación que ha tenido, que todo el mundo dice, pues yo no soy originaria de la capital, que tiene más de 30 años, es en este proceso en el cual la eutrofización y todos esos conceptos que los químicos los manejan muy bien, pues precisamente se ha dado. El tema es de que los profesionales que deben de hacer este instrumento pues deben de contar con toda esa información. Lo recepciona el Ministerio de Ambiente y los técnicos del Ministerio de Ambiente lo evalúan precisamente. Preguntémosle al académico, pero preguntémosle al académico, señor Rubén, ¿qué confiabilidad puede haber de hacer un estudio de impacto ambiental cuando ya comenzó el vertido? ¿Y qué se puede esperar de un estudio de impacto ambiental en esas condiciones? En primer lugar, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que estamos inmersos en una discusión que no debería de estarse llevando a cabo. Porque la idea desde el principio, desde la lógica más fundamental, está equivocado. No es la forma en que se debe sanear un cuerpo de agua. Entonces, nos podemos enzarzar acá en cualquier cantidad de discusiones sobre si la fórmula, sobre si el estudio de impacto ambiental, sobre los registros sanitarios, pero estamos partiendo de una premisa falsa. En ningún lugar del mundo se ha intentado la recuperación de un cuerpo de agua de esta manera. Entonces yo creo que... Mientras se le sigue alimentando con contaminantes, se le vierte una fórmula para limpiar. Por eso mismo, disculpen si me salgo del tema, pero esta discusión la estamos focalizando en un punto cuando no estamos viendo el problema integral. Bueno. Yo creo que ese es uno de los problemas. Pero a usted le va a corresponder formar parte de esa mesa multidisciplinaria que habrá de discutir si se sigue adelante o no con este proceso. Y usted de antemano parece tener ya una opinión. No se debe seguir adelante. Esa fue la primera opinión que nosotros vertimos, que debería detenerse cualquier aplicación hasta no saber cuáles eran los compuestos. Ahora tenemos una información sobre los compuestos. ¿Ya la tienen? Sí, desde hace aproximadamente 2 semanas en internet se puede consultar la página de Tarsic. Así es. Y está la composición, el gran secreto que existía y que no se podía dar a conocer, de la noche a la mañana se dio a conocer. No es que no se diera a conocer, no se había pedido, que es distinto. Hay que hacer la aclaración en esos puntos. No hay una carta que se refirió y le contestaron diciendo, mire, no le entregamos la información. Don Rubén, ¿y usted qué piensa de que no haya habido un estudio de impacto ambiental previo a contratarse esta fórmula? Yo creo que el Estado de Derecho es muy claro. Las leyes están hechas para que todo se haga en base a una lógica ambiental. Si alguien va a hacer una colonia y contrata a una empresa, es obvio que si no se hacen los estudios ambientales previos, y como ha ocurrido en otros países, han destruido, han tenido que demoler construcciones cuando se habían iniciado sin los estudios.
Pero usted dice que me permite si me permiten concluir. Concluya usted. Que existe un Estado de Derecho, un diseño, y si ese se cumpliese, no estaríamos acá discutiendo porque debería haber previamente un estudio de impacto ambiental. Si voy a poner un restaurante y lo comienzo a poner sin hacer un estudio de impacto ambiental en un área, voy a tener consecuencias. Solo le hago la aclaración. Eso no cambia el tema contractual. Es decir, usted puede decir que voy a hacer un edificio y tengo que cumplir con mi norma ambiental a la hora de construir, pero eso es independiente del contrato. Eso es cuando ya comienza la ejecución. Usted no dice, si yo no tengo el instrumento, entonces no firmo el contrato. Eso no es así. Deberían averiguar legalmente cómo es que funciona. Entonces, cuando se hace primero la adquisición... ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que entonces el estudio de impacto ambiental va para la aplicación. Y la aplicación lo que no se ha estaba comenzado. haciendo no se estaba aplicando. Es preliminar. Era preliminar lo que le estaban echando al lago. Ahora resulta que ya se aplicó en todo el lago. Eran unas gotitas las que se le estaban poniendo nada más. No, hay que leer. Hay que leer. Una aplicación preliminar estaba midiendo precisamente los impactos que se tenía en los diferentes estratos. Una prueba de esto en un laboratorio no puede salir y usted no me va a dejar mentir con estos niveles de profundidad que tiene el lago. Entonces ellos nada más estaban haciendo aplicaciones preliminares durante un tiempo y eso es lo que está en el contrato. Pablo, yo soy desconocedora de eso, pero eso es como que usted me diga, fumigamos esta esquina y la otra esquina de la habitación no. El agua es como el aire. Estaban aplicando diferentes, son 3 fórmulas que aplican diferentes dosis. Si usted mira el contrato, aunque ellos hubieran estado aplicando, no podían ni cobrar porque la segunda fase es 2016. Lo que ha pasado es que no se han puesto a leer lo que toca leer. Y en ese sentido solo han habido argumentos. Yo estoy totalmente de acuerdo con el licenciado aquí cuando habla sobre que deberíamos no estando centrando el producto sino el tema integral. Pero discúlpeme con todo respeto, yo he pasado 2 años viendo el tema integral y sé cómo es de complejo con todos los actores. Pero y que no es un tema que simplemente en un libro me digan cómo yo voy a resolver. Esta fórmula para sanear un lago. Por eso es nueva. El sistema de tratamiento de los años 70 y 80, ahorita que ustedes vengan aquí, se van a dar cuenta con el tema académico que el sistema de saneamiento de los años 70 y 80 está atrasadísimo en comparación con el mundo. Millones de quetzales que se invirtieron en la compra de la fórmula. Así es. ¿Solo alcanzan para este vertido preliminar? Para la aplicación preliminar, la mayoría del producto, más del 90%, está en AMSA, no se ha empezado a utilizar. Ustedes pueden llevar mañana. Pero el gasto que hicimos como país, los 22 fue la compra del producto completo, no preliminar. Completo. No solo lo completo. Y ustedes aceptaron que se comprara por completo la fórmula sin que mediara un estudio de un lado, de impacto de un lado, ambiental, de un lado, de Entonces, un lado. ¿Para qué sirve el estudio de impacto ambiental, señora ministra? Pues tenemos los predictivos, los correctivos, precisamente es para evaluar el impacto que pueda tener el entorno ambiental entre la flora y la fauna de este entorno. Lo conveniente es que no se otorgue entonces un contrato antes de que se sepa qué consecuencia va a tener. No es prerequisito legal. Y el café es malo para usted si toma medidas inadecuadas. Hay una ley de contrataciones del Estado que no es un prerequisito legal específicamente. Aquí el tema es si me permiten hablar de la... ¿Por qué usted quiere esa circular donde el 17 de marzo le confirman que no hay estudio de impacto ambiental si entonces no era necesario? No, eso es para la relación contractual, la cuestión del contrato, bajo el esquema de la licitación que se hizo, de todo el proceso contractual que es con la autoridad del lago de Amatitlán. Nosotros vemos el tema, pues, de una forma diferente, por decir algo. Nosotros no somos parte de esa contratación, por decir algo, y nosotros precisamente por eso, porque estábamos viendo, y como le decía, el tema del ingreso de los instrumentos es bastante fluido en el ministerio donde nosotros estamos, entonces se hace una comunicación, se indica que no está, entonces se inicia el procedimiento. Aquí lo oportuno es que nosotros en el área administrativa del Ministerio de Ambiente se ha iniciado un procedimiento y esperamos que la empresa pues explique realmente cuáles fueron todos esos motivos y lo que ellos puedan argumentar en su defensa, precisamente de la presentación o no oportuna, porque estamos hablando del momento específico. Don Rubén, ¿ustedes ya fueron convocados para integrar esta mesa multidisciplinaria? No, aún no. Todavía no. Aún no. Podemos decir de que el día miércoles se está lanzando la convocatoria. Aprovechamos para decirle al señor decano de que esperamos la participación de todas aquí delante de todos lo invitamos. Sí, y aprovechamos el medio aporte. Porque precisamente se ha informado desde la semana pasada de que se va a conformar la reunión, va a salir en un medio de publicación y esperamos contar con las personas que hacen pronunciación. Y aparte de la Facultad de Química y Farmacia,
¿A quién más van a invitar? Nosotros estamos haciendo una convocatoria abierta en la cual esperamos que en las universidades definan quiénes de sus unidades académicas pueden hacer presencia en las ONGs ambientales que ya se pronunciaron al respecto. Hemos visto varias comunicaciones que han habido. Esperamos que ellos puedan acreditar a la asociación a la que pertenezcan para que puedan participar. Va a haber un registro de participantes, vamos a hacer las mesas redondas, va a haber un moderador en el cual esperamos que participen las unidades académicas. ¿Hay posibilidad que la academia cambie de opinión después de esas mesas? Nuestra opinión y la posición institucional es clara. En el comunicado que hizo público el Consejo Superior Universitario mencionaba que es de interés para la universidad el rescate del lago y apoyar todas aquellas medidas integrales que tiendan a proteger la cuenca. Y a eso quiero hacer mucho énfasis en esto. Si a nosotros nos convocan para hacer los estudios de un enfoque integral del problema, vamos a ser los primeros en que estemos acreditando a los miembros, porque es un mandato constitucional nuestro. Pero si es, solo si me permite, si es una convocatoria para decidir si seguir adelante o no con un enfoque erróneo, lo más probable es que nosotros no participemos, porque nosotros no queremos avalar o justificar enfoques que prácticamente no tienen ningún sentido. Entiendo su punto de vista, pero desde la academia, ¿por qué tampoco se han planteado soluciones para salvar el lago? ¿Por qué tampoco hay interés? Se ha participado. Quiero aclararle que la Universidad de San Carlos, en todo el tiempo de funcionamiento de AMSA, ha proporcionado alrededor de más de 100 estudiantes que han hecho EPS, prácticas, tesis, y ha alimentado todo el bagaje de estudios con más de 100 estudios. La academia ha estado interesada, ha estado participando. En el año 2012, con un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un proyecto FACIT creo que es la denominación, se hizo un panel de expertos y ahí salieron las conclusiones de cómo manejar de forma integral la cuenca. Lo que sorprende bastante es de que se hacen reuniones de expertos y después se toman decisiones políticas que no son técnicas. Políticas. Póngale el nombre que porque la contratación que se hizo es una decisión política, ¿o no lo es, señora ministra? Es una decisión técnica. El tema de la integralidad de la que ustedes están hablando, técnica. Mire, pues el tema de la integralidad de la que ustedes están hablando se está realizando. Realmente esos 3 años en el que ha estado el gobierno no ha sido de balde. Señora ministra, hemos estado trabajando en comisiones. No tiene estudio de impacto ambiental y me dice usted que ha sido integral. No, el tema que se está abordando con lo que menciona el señor decano, nosotros hemos tenido un trabajo en el cual nosotros hemos aportado. A la fecha nosotros hemos una serie de inspecciones con todo el tema de la cuenca del lago de Amatitlán. Hemos presentado 33 denuncias al Ministerio Público, tenemos 58 incidentes de diferente índole en contra de empresas textileras, lácteos, alimentos, grasas, pinturas y todo ¿quién eso. Se hace responsable y de igual manera con los otros 4 lagos. Este estudio de impacto ambiental termina diciéndonos que no es aplicable la fórmula. ¿Por qué no? Yo no sé por qué. Bueno, yo le voy a decir por qué sí. Porque han salido cientos de instrumentos para empresas da por hecho que ese estudio de impacto medida de mitigación va a estar apropiado. Van a evitar. Pero ustedes no exigieron ese estudio de impacto ambiental. Se está exigiendo porque es parte del proceso de la aplicación. Ex post. Después de que ya gastaron 22 millones de quetzales de fondos públicos. No. ¿Qué es eso, señor, si no es un gasto? No hay que confundir. Se hizo una compra y bajo la ley eso no es necesario para una compra. Cuando estamos hablando de dosis. Si usted toma 5 miligramos de café, usted se muere inmediatamente. Señores, pero no por eso significa que el café sea tóxico. ¿Me entiende? Todo depende de las dosis. Se gastaron 22 millones de quetzales para aplicar, sin saber si existía o no existía un estudio de impacto ambiental que dijera que era apropiado. Pablo, ¿quién se hace responsable? ¿Cuándo devolver los 22 millones si no funciona? Dentro del proceso legal tendría que estimarse cuál es la posibilidad de que no.
pero yo estoy seguro. ¿Y la ministra por lo que incurre en responsabilidad porque no haya habido estudio de impacto ambiental o no incurre ella en proceso? En el tema de la empresa está el proceso lo que toca del proceso administrativo conforme ¿Y qué toca conforme a la ley? ¿Quién se hace responsable? En este caso, en el proceso administrativo, ellos son los que tienen que responder administrativamente. La AMSA dentro del contrato está. Usted hace un contrato de trabajo con alguien o una construcción. Dentro de eso pone términos que debe cumplir el contratante y el contratado. Dentro de esto, Pero hay una ley. Sí, hay una ley que dice que tiene que haber un estudio de impacto ambiental. Y si no lo hace es una sanción administrativa, lo que ya se inició conforme a la ley. ¿A cuánto puede llegar esa sanción administrativa? El parámetro está dentro de 5.000 hasta 100.000 quetzales. Es un decreto que tenemos. Sí, es un decreto que tenemos desde el año 86, pero es la ley que nos marca actualmente y la tenemos desde el año 86. Solo cierre usted el programa, don Rubén. Solo si me permiten inquirir. ¿Cuánto se ha aplicado el producto? ¿Cuántos litros? Del producto que yo sepa es muy poco para la medición y la calibración. Es que no podemos decir muy poco, podemos decir 10 litros, 100 Pues si quieren, yo lo que con mucho gusto hago es una solicitud para que me hagan el conteo y lo presentamos dentro de los temas que se van a abordar en el comité. O sea, eso no es problemas de 5 litros. Si me permite, hemos escuchado comentarios que durante 3 semanas, todos los días se estuvo aplicando. ¿Comentarios de quién? De pobladores del lago. Ah, bueno, y los mismos pobladores que salieron a hablar de que estaban contentos que por fin se estuviera haciendo algo en el lago porque nunca han hecho nada. Porque yo creo que si levantamos más la voz o si retorcemos los argumentos... Permítame que hable, Rubén, por favor. Okay. Entonces, hemos escuchado comentarios, incluso también de personas que están en la parte operativa de AMSA, de que han habido aplicaciones durante 3 semanas todos los días, que no siempre aplicaron la misma fórmula y que en algunos casos, eso por comentarios de una propietaria de un chalet a orillas del lago, que pasaron regando un líquido y que el olor era insoportable y que iban vestidos, según palabras de ella, con trajes al estilo de las películas cuando hay ébola. Entonces, que nos digan qué fórmula han aplicado, en qué cantidad. ¿Y en qué volumen? Pues eso se va a hacer en la comisión técnica, mi estimado ingeniero. O sea, precisamente para eso vamos a estar y se va a entrar con detalle a discutir eso plenamente. Llegamos al final de esta conversación. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Y vamos de inmediato con Juan Carlos Sandoval, nuestro compañero, quien tiene ya los muchísimos comentarios que hay en las redes sociales después de esta conversación. Gracias, Juan Luis. Muchísimos mensajes. Así es, vámonos a Twitter, donde Herbert nos dice: la ministra miente, es necesario tener una resolución de ambiente para poder licitar en Guatecompras. Aldo nos dice: todo es un show, con escenario completo, empresas ficticias, actores payasos, etcétera. Pedro Rodríguez: cuando uno solicita un estudio de impacto ambiental, se llevan aproximadamente 3 meses para darle el dictamen. ¿Cómo no fijarse en eso? Pedro nos dice: estos dos son representantes de una bola de corruptos. Ahora es fácil lavarse las manos. Presos deben de ir a dar. Vámonos a Facebook, donde tenemos otra serie de mensajes al respecto. Señor Pablo, por favor, y los 23 millones, es lo que dice María Eugenia. Ricardo: una forma clara de esconder al culpable. Es lo que nos plantea Ricardo. Lorena: qué descaro de gobernante. La señora ministra es amiguísima de la señora vicepresidenta, pero qué bueno que nos dirá cuánto, pero ¿y el dinero? Es lo que nos dice la señora Lorena María. La ministra no responde. Ella y la vice deberían de renunciar por una burla. El gasto es innecesario. Son los comentarios. Hay muchísimos comentarios en las redes sociales al respecto de esta entrevista. Vamos a ir a la pausa. Al regreso hablamos acerca de las leyes de promoción del empleo. Juan Alberto Fuentes Knight y Carolina Castellanos, los invitados. Quédense con nosotros. Los diputados al Congreso de la República están convocados para sesionar el día de mañana con una agenda que es pues bastante amplia. En términos generales, vuelven al Pleno para discutir o para terminar de discutir respecto de la interpelación que se le hizo a la ministra de Educación. Pero muy probablemente los diputados oficialistas y los diputados del partido líder procurarán aprobar una ley que se ha dado en llamar la ley de promoción de empleo. El partido de Manuel Valdizón, el partido líder, la ha llamado la ley Valdizón de empleo. Nosotros hemos invitado a 2 expertos en materia de leyes de promoción de empleo, en términos generales de finanzas públicas y de generación de empleo, como Juan Alberto Fuentes Knight, exministro de Finanzas, columnista, quien el día de hoy publicó en el diario Prensa Libre
una nota al respecto de esa iniciativa que ya se conoce, e invitamos también a Carolina Castellanos, quien es directora de la Cámara Guatemalteco-Americana de Comercio. A los dos, gracias por acompañarnos, bienvenidos por venir para venir a conversar sobre este tema. Y bueno, Paola arranca con la primera pregunta. Gracias, Muchas gracias, buenas noches. Carolina, ¿qué postura tienen en AmCham para esta iniciativa que está por discutirse y por qué? Gracias y buenas noches y gracias por la invitación. Realmente nos hemos opuesto a las iniciativas, la que hubo primero, la otra, la que sigue, porque todas son más o menos igual. Precisamente porque primero no se trata de no pagar impuestos, se trata de tener una estabilidad en las reglas del juego y saber qué es lo que tengo que pagar, pero no de al tiro no pagar impuestos. Segundo, ninguna ley por ley se va a generar empleos y va a generar inversión. Ojalá lo hiciera. Entonces tendríamos cualquier cantidad de empleos y cualquier cantidad de inversión en cualquier parte del mundo, porque por un decreto ley se genera. Para nosotros poder generar inversión necesitamos un montón de condiciones, empezando seguridad, un Estado de Derecho, estabilidad en las reglas del juego, para realmente mantener una inversión. El empleo tampoco se genera por un decreto. Entonces, solo el nombre de la ley está muy mal planteado. Está exonerando empresas por 50, 60 años de impuestos. ¿Quién va a cubrir ese gran hoyo fiscal de todos esos años que no va a pagar impuestos? Encima de todo, exonera a una serie de sectores, porque unos sí, porque otros no. Hemos preguntado en diferentes instancias y diferentes organizaciones que se han opuesto también a estas iniciativas han preguntado, mire, ¿y por qué se exoneran estos sectores? La respuesta de uno de los sectores excluidos es que como ellos son muy eficientes, entonces no necesitan una ley de esta naturaleza. Entonces dije, bueno, entonces estamos empezando a premiar el ineficiente. O sea, los otros quiere decir que sí son ineficientes y entonces los van a exonerar. Entonces no hace ningún sentido. ¿Qué va a generar 100.000 empleos? No se va a generar ni un solo empleo si no resolvemos el tema de la inversión. Plantean ustedes para una ley que no va a solucionar y puede empeorar. Va a empeorar las cosas y hemos preguntado y platicado con inversionistas que ya están en Guatemala de diferentes sectores, incluso uno de Maquilas, por cierto, y me decía, es que no se trata de no pagar impuestos. Uno sabe que cuando invierte le toca pagar, es el costo de tener gobierno, punto. Tenemos que pagar impuestos, punto, no hay para dónde. No se trata de no pagar. ¿Cuál es el contexto en el que se está promoviendo una nueva ley de inversión y generación de empleo? Porque, como dice Carolina, este es un segundo intento en el corto plazo. Creo que es casi una medida desesperada. Yo creo que ya pasó esto por un proceso largo de discusión. Estamos viendo aquí una variación de un proyecto de ley que se presentó hace varios meses, donde hubo una reacción amplia de muchos sectores de la sociedad, del sector privado, varias representaciones del sector privado, de sectores académicos, sectores sociales. Y ahora vemos de nuevo un intento por sacar esto adelante. Creo que no se puede separar del contexto electoral, donde uno de los temas que siempre se plantea es el de la promoción de empleo, ¿no? Pero no se dice cómo exactamente promover empleo. Y no se dice cómo porque realmente es difícil, como dice Carolina, no es una cuestión aquí de una ley generar empleo, ¿no? Pero aquí se está buscando crear una impresión de que hay una preocupación por esa generación de empleo. Y me parece que por ahí va. Yo en todo esto creo que hay que exigir la prueba a los que plantean la ley. No es para los críticos argumentar en contra, más bien es los que están planteando esto deberían demostrar que lo que están planteando efectivamente va a generar empleo, ¿no? Pero no hemos visto nada en ese sentido. En su columna de hoy aludía a un estudio académico desarrollado en diferentes países del continente que sostenía que iniciativas de este tipo en realidad no han ayudado a generar empleo. Exacto. Entonces, ¿qué es del otro lado de la moneda, no? En el caso de este estudio que se hizo para la República Dominicana, para Costa Rica, El Salvador, donde se analiza con datos sectoriales y datos a nivel de empresa. Incluso es un estudio muy riguroso, muy cuidadoso, muy serio, auspiciado por el BID. Y encontraron que se habían entregado los incentivos, pero no había ninguna evidencia de que las empresas beneficiadas hubieran no realizado las inversiones si no hubieran tenido los incentivos. Es decir, que de todos modos hubieran realizado las inversiones, hubieran generado ese empleo sin incentivos.
Y pagado los impuestos. Y pagado los impuestos. Carolina, pero si los beneficios para las maquilas están por terminarse, ¿cuál es la propuesta que podría ser aceptada dentro de la mayor parte del sector industrial con buen recibimiento? Cabal. Y también le quiero preguntar, ¿por qué si hubo modificaciones de la iniciativa que quería aprobarse el año pasado, se redujeron los plazos, se pusieron algunos candados, algunos filtros? ¿Por qué siguen oponiéndose y creen que eso todavía no es lo viable? Bueno, primero, hace 10 años sabíamos que en diciembre de 2015 ya no iba a haber privilegios de exoneración de impuestos sobre la renta y el IVA, porque ahorita el IVA hay un crédito fiscal y demás. Hace 10 años lo sabíamos. Las empresas maquilas que están no solo de ropa, sino de diferentes maquilas, ya lo sabían que hace 10 años iba a pasar. ¿Y se prepararon para eso? No, obviamente no, porque están pidiendo a gritos que los ayude. Entonces otra vez estamos siguiendo a que el gobierno nos resuelva. Pero hace 10 años sabíamos que esto iba a pasar. Ahora, lo que pasa es que nos va a subir costos, es uno de los temas que están diciendo. Pues sí, porque ahora voy a tener que pagar impuestos sobre la renta, ya voy a tener que pagar IVA, trasladarme, en fin, todas las historias. Ok, ¿dónde están un montón de costos que se van? En seguridad, por ejemplo. Porque hay que ir a las maquilas la cantidad de guardaespaldas que tienen. Si voy a mandar mis contenedores al puerto que sea, van custodios, van gente armada, van GPS, ¿cuántos están gastando? Estudios incluso de ACIES y otras entidades dicen que entre el 10 y el 15% del presupuesto de las empresas se va en seguridad. Están pagando extorsiones para pasar del punto A al punto B. Solo ahí bajaríamos un montón los costos de las empresas. Si trabajáramos en temas de facilitación de comercio, para que puedan, en infraestructura de carreteras, para que puedan llevar ese producto, pero en nada de tiempo, y que pase por aduanas, incluso la importación de materia prima, de tela o lo que fuera, que sea súper ágil, estaría bajando un montón de costos. Esas son cosas que sí pudimos haber hecho en todos estos 10 años, pero sin tener que pero no nos preparamos como países. Damos dos años y tantos de estar dándole vueltas a estas leyes. ¿Qué pasa con esto? Bajaron los plazos a la mitad. De todos modos son plazos de 30, 40 años. De todos modos estamos hablando de unos plazos espantosos. Sí que hay candados, sí, pero por otro lado están pidiendo, por ejemplo, que la fianza el Estado necesita garantizarse el pago, el que hay impuestos suspendidos, y el fisco necesita garantizarse eso. Entonces, actualmente se paga un 100% de la fianza. Entonces, ahora en una de las iniciativas de ley que dice que solo sea un 10%. Eso no puede ser, porque el fisco necesita esa garantía. Y no estamos defendiendo el tema de que hay que pagar más impuestos, simplemente son las reglas claras del juego en ese tema. Entonces, lo que sentimos es que han sido como temas cosméticos a las modificaciones que se le han hecho, y que ahora en esta nueva ley, pues ahora se incluyen a otros sectores y se excluyen a otros. No es por ahí la historia. Seguimos otra vez porque estamos discriminando. Juan Alberto, ¿tiene sentido que el país legisle para seguir beneficiando al sector vestido, al sector maquilas en general? Puestos en el contexto regional. Yo creo que hay un contexto aquí histórico. Estos incentivos se crearon con la idea de fomentar un proceso de aprendizaje, ¿no? Eran pequeñas empresas que estaban comenzando a exportar. Uno podría justificar en esos términos en los 80s, ¿no? En una situación complicada nacional, que bueno, quizás ahí podría ser válido tener incentivos, pero después de ¿cuántos años son? 30 años. Ese aprendizaje ya se tiene que haber dado. Uno de los argumentos que precisamente identifica el que hizo este estudio de República Dominicana, El Salvador y Costa Rica es que este tipo de incentivos más bien promueve que las empresas sigan subsistiendo con esos incentivos y que no las promueve a volverse competitivas, más productivas, ¿no? Si eventualmente se quisieran usar recursos para promover una transformación productiva, ¿no?, debería pensarse en subsidios directamente dirigidos a promover el desarrollo tecnológico. En fin, hay otro tipo de instrumentos mucho más sofisticados que están utilizando otros países, ¿no? Yo creo que aquí no se trata de no apoyar al sector privado, pero pensar bien cómo se hace, ¿no? Y estamos con unas prácticas de hace 30 años ya abandonadas por la mayor parte del país. Que lejos de concentrarse exclusivamente en uno o en dos sectores, las iniciativas cada vez parecen irse ampliando más y más, por ejemplo, al sector hotelero. Bueno, eso es parte de la economía política, esos procesos, sí, ¿no? Ofrecen beneficios para unos, entonces intereses políticos. Entonces unos quieren y los otros quieren. Juan Alberto, usted decía que tiene que ver con el panorama electoral. Y el candidato oficialista ofrece trabajo y el candidato del líder ofrece empleo. Básicamente es lo mismo. ¿Cómo ve usted el panorama esta semana en el Congreso?
si la bancada de oposición y la bancada oficialista tienen el mismo interés, ¿podemos asumir que esta iniciativa de ley pasa o todavía encontrará otros obstáculos que sortear? La verdad que no sé, pero yo creo que hay un antecedente, que es que la misma ley o una variante de esta ley ya fue rechazada con una amplia oposición de sectores grandes del país. Pero el líder se oponía el año pasado, ahora ya no. El líder tenía una posición ambigua que no se quiso en ese momento involucrar. Yo creo que deberían los dos partidos tomar en cuenta que el costo político de esto es alto, y por eso yo hacía una analogía en ese artículo esta mañana con el caso del lago de Amatitlán, ¿no? Porque se está promoviendo algo que no ha sido estudiado, los expertos están en contra, tiene un costo fiscal alto, es parte de un proceso de no pensar las cosas y de ocurrencia prácticamente, ¿no? Carolina, ¿usted le ve posibilidades a esta iniciativa para que pase en el Congreso de la República? Yo sé que el Congreso guatemalteco es impredecible en términos generales y esta legislatura es especialmente difícil de predecir. Sí, cómo no. Hemos estado participando en unas reuniones que ha convocado el presidente de la Comisión de Economía, Pedro Moadi, precisamente para discutir todas las iniciativas de ley que están ahí en la comisión, y entre ellas, por supuesto, la primera que agarramos fue esta. Estamos participando, a pesar que estamos oponiéndonos a la ley, Cámara de Comercio está participando y ellos se han opuesto desde el inicio. Nuestro criterio en contra, en fin. Y entonces... ¿Y quiénes opinan a favor ahí? ¿La Cámara de Industria está a favor? Está AGEXPOR, digamos, es uno de los principales promotores. Entendemos que CACIF, pues en general ha estado apoyando, pero el principal promotor ha sido AGEXPOR, y nosotros pues respetamos muchísimo la opinión de ellos, ¿verdad? Están los integrantes de la maquila, ¿no? ¿Y cómo no? Entonces, digamos que resulta porque ahí está coherente. Entonces es coherente con su trabajo y coherente con lo que ellos hacen, y lo respetamos muchísimo en ese sentido, pero tenemos una diferencia de criterios. Nos decía Pedro Moadi el otro día pues que todavía tiene que resolverse la parte política, que decían que ya se iba a aprobar, que esto y lo demás. Pueden estarse platicando ahorita. Como tú bien decías, es totalmente impredecible, no sabemos, quisiéramos que de verdad entraran en razón y se dieran cuenta del error tan grande que se está cometiendo. Hay formas de resolverlo, como decía Juan Alberto, y formas de ayudarlos a bajar costos con el tema de la seguridad, con el tema de la facilitación de comercio, con el tema de infraestructura, con una serie de cosas. Alberto, hay una idea en marcha, o más bien un rumor en marcha, respecto a que lo que se está buscando es congraciarse con ciertas áreas del sector privado mediante la aprobación de esta ley. Admiten los políticos que se va a generar un mayor agujero fiscal, pero que estarían dispuestos a aprobar un incremento al IVA y llevar la tasa hasta el 15%. Sí, he escuchado ese rumor y creo que sí es evidente la intención de tratar de conseguir el apoyo de algunos sectores empresariales. Pero yo creo que aquí estamos ya entrando al tema del debate político, ¿no? De eleccionario, y creo que en eso la ciudadanía en general debería exigir un nivel mucho mayor de seriedad para discutir esto, ¿no? Estamos viendo aquí una demagogia total. Eso hay que castigarlo más bien, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que transmitir aquí es que si van a, con base en este tipo de iniciativa, buscar apoyo electoral, más bien va a ser lo contrario lo que van a lograr, ¿no? Buscando por un lado cierto apoyo empresarial con base en una práctica que está demostrada que no funciona en otros lugares, sin entrar realmente a un debate serio. Esto no es algo válido para Guatemala en estos momentos ni nunca. Pero no es electoral útilmente electoral decir que van a garantizar 100.000 empleos para la maquila con una ley. Sí, pero es falso. Claro, es una demagogia. Yo creo que, los argumentos están bien claros. Y eso es una realidad. Y todo el mundo lo ofrece, y no solo en Guatemala, sino en todo el planeta. Vamos a generar empleos, van a generar empleos. No hay forma de generar empleos si no hay inversión. Les voy a dar un argumento adicional. Carolina y yo estamos en posiciones que no necesariamente convergen. Coinciden permanentemente. En esto estamos totalmente de acuerdo. Así es. Y creo que somos representativos de muchas personas en Guatemala. Así es. Y que conocen del tema. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, quien nos comenta qué están diciendo en las redes sociales nuestros televidentes respecto de esta conversación. Gracias, Juan Luis. Vamos a las redes. Nos dice a través de Facebook, Reina, ¿por qué no se promueve una actualización a la ley del servicio civil, salarios competitivos, salarios, competencias académicas para optar a un puesto? Lo que nos dice Fernando González. No hay bancada oficial y de oposición, son dos clicas de la misma mara, es lo que dice Fernando. Omar
Si privilegios hacen competitivas a empresas, entonces hay que dárselo a todas y ser competitivos, o solo es un tema de campaña política. Y Cristian nos plantea: la ley es absurda, quien sepa de política económica, pero Fuentes Knight tuvo el poder en sus manos, es lo que nos dice Cristian. Es los mensajes que se vienen comentando en las redes sociales. Nosotros vamos a las noticias y también a los deportes al regresar el análisis a las 10 p.m. esta noche. Estuardo Zapeta y Ana Lucía Mazaríos, quédese con nosotros. Los deportes son presentados por Burger King, cumpliendo 25